Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos en nuestra penúltima sesión de este seminario del semestre. Bueno, de este año, porque todavía nos queda una más y otra más en enero. Entonces, del ciclo, pues todavía faltan dos más. Gracias por estar presentes. El seminario, pues recordemos, es un espacio para compartir el trabajo docente que hacemos en nuestros espacios escolares, la investigación educativa, por supuesto, y más elementos que vengan de otras instituciones o de académicos externos que nos ayuden justamente a profesionalizarnos, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues tenemos aquí a Tahir, que es miembro de este seminario, pero también profesora en la Facultad de Ingeniería, me parece, doctora, la clase es ahí, y nos viene a presentar pues un trabajo que está haciendo justamente sobre educación ambiental y manejo de los residuos sólidos. Entonces, los dejo con Tahir Terán, adelante. Muchísimas gracias, Uli. Muchísimas gracias a los que están aquí. Sé que es complicado por las fechas en que nos encontramos, justamente de evaluación en todos los sistemas escolares. Entonces, les agradezco su asistencia. Si no, ya saben, la grabación, esta grabación, como todas las demás, se encuentran o se van a encontrar en nuestro canal del mismo seminario. Entonces, en efecto, además de dar clases en IEMS Tlalpan 1, en la Academia de Física, soy profesora por asignatura en la Facultad de Ingeniería en el campus de CEU, en la carrera justamente de Ingeniería Ambiental. Mi especialidad es la ciencia del cambio climático, entonces doy las asignaturas imparto las asignaturas de cambio climático y de adaptación al cambio climático. A partir de, evidentemente, toda la formación que tengo hasta ahora, ocupo diferentes metodologías. En todo caso, todas ellas son aplicables no solamente a temas o al área de cambio climático, sino al área de gestión ambiental. Además de contar con mi doctorado en cambio climático, tengo una maestría justamente en gestión ambiental. Entonces, bueno, he ido conjuntando saberes, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho enseñar, a pesar de que no era mi primer objetivo en la vida. Tenía yo muchos hermanos y me ponían a dar clases, mis papás, y entonces de ahí fue donde empecé. Y me fue gustando, ¿no? Y ya cuando llegué al IEMS, pues no es que tuviera mucha experiencia, fue mi primer trabajo formal como docente. Y me gustó mucho, y bueno, a partir de ahí ya son muchos años los que tengo en esta institución. Entonces, como bien dice Uli, ya lo saben todos, la sesión de hoy va a tratar sobre educación ambiental, particularmente la gestión de los residuos y el ambiente. Esta presentación se basa particularmente en una investigación que se hizo con fondos de CONACYT para el estado de Michoacán. A partir de ese trabajo que les voy a mostrar hoy, nacieron otras iniciativas, una de las cuales fue justamente en el estado de Chiapas, y que a partir de cada uno de estos proyectos en el de CONACYT, tenemos unas memorias publicadas que hoy mismo se las voy a presentar, que son de acceso gratuito y público, porque fueron financiadas con dinero de la nación. Y la otra, que es un manual de residuos en zonas rurales, es una iniciativa de un conjunto de colegas que trabajamos juntas para este proyecto en Chiapas. Entonces, bueno, les voy a dar los links, los enlaces para que puedan acceder. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo que se busca en la gestión de los residuos? El primer objetivo y el más importante, pues, es la protección ambiental. Como todos sabemos, en el artículo 4 de nuestra Constitución Política aparece este derecho inalienable, que es el derecho a un ambiente limpio. A partir de ahí, evidentemente, podemos hablar de otros derechos y otros objetivos en la gestión ambiental.
de los residuos, y en este caso está la salud pública como uno de estos objetivos, ya que si nosotros gestionamos correctamente los residuos, vamos a evitar que haya enfermedades que se puedan transmitir, no solamente por plagas, sino por las emisiones de los residuos mal gestionados, y que es uno, además, de las fuentes de contaminación ambiental más importantes no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país. Por ejemplo, la quema de residuos sólidos urbanos es una de las fuentes principales de enfermedades de las vías respiratorias. Por ejemplo, otro de los objetivos en la gestión ambiental es el uso eficiente de los recursos. Ahorita voy a andar un poco más en el caso. Y posteriormente, pues la responsabilidad ambiental que tenemos todos para no solamente gestionar los residuos, sino en el caso de nosotros como docentes, pues la obligación, ¿no?, que debería ser y que es enseñar la gestión de los residuos, por decir alguna de las gestiones que se hacen a nivel ambiental, y que está en nuestras manos poder desarrollar habilidades en nuestros estudiantes y sus familias. En estos proyectos, por ejemplo, cuando no solamente en la docencia, sino en la capacitación, que es una de las fuentes más importantes de recursos a nivel nacional e internacional, es decir, hay muchas organizaciones interesadas en la capacitación, no solamente de especialistas para la gestión de los residuos, sino también la capacitación a nivel ciudadano de la gestión correcta de nuestros residuos. Y por ejemplo, ha habido varias estrategias a lo largo del tiempo. La última, y que es la más completa, digamos, porque hace mano de lo que hasta ahora se ha recorrido en términos de gestión de residuos como generadores, como consumidores de productos que generamos residuos, antes eran las 3 Rs, ahora ya son 5 Rs, empezando por la más importante, que es no consumir o no generar en este consumo, no generar nuestros residuos, ¿no? Entonces, la mejor política, digamos, para la gestión de los residuos es no generar residuos. Entonces, pues generalmente se nos convoca a los ciudadanos, a los consumidores, a solicitar a los productores que no nos den bolsas. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una ley específica para no dar, por ejemplo, o no usar bolsas de un solo uso. El problema es que mientras que uno de los derechos inalienables es el ambiente sano, el ambiente limpio, pues hay leyes y hay procedimientos jurídicos que le permiten a las empresas evadir esos derechos o sus respectivas obligaciones para cumplir esos derechos, y entonces terminamos teniendo bolsas de un solo uso en la compra de cualquier producto. Y eso, por decir, uno de los tantos usos que deberíamos rechazar, que es las bolsas de un solo uso, en donde nos damos productos que compramos para todo. Entonces, a partir del rechazo, si es posible, está también la reducción, que es la segunda R, de los residuos, que es decir, utilizar lo mínimo indispensable para la gestión adecuada, ¿no? Y en esto está, por ejemplo, cuando nosotros compramos, que ya creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros compramos algún perecedero, algún producto perecedero, como puede ser la carne o el pescado o el jamón, solicitar a los productores que no nos den, láminas de plástico entre cada una de las rebanadas, o que no nos pongan esta toalla absorbente en el paquete de la carne o del pollo o del pescado. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros llegamos a nuestra casa, son productos que vamos a consumir casi de inmediato, ¿no? Entonces, en este sentido, no necesitamos utilizar tantos plásticos. Perdón. Después tenemos la reutilización creativa y en general la reutilización de los recursos, que es darle diferentes vidas a los materiales, a los productos que utilizamos. Que es mucho lo que sucede cuando vamos creciendo, cuando los niños van creciendo, la ropa no les queda, pero tampoco la gastan demasiado y la podemos dar a otras personas, familiares o amigos o vecinos, que la puedan seguir utilizando. Y así pasa con muchos productos que vamos comprando y que, si bien no han terminado su vida útil,
nosotros ya no los requerimos y en lugar de tirarlos se puede dar a otra persona que los pueda utilizar. Después viene el reciclaje y en este caso el reciclaje puede ser del mismo material o a través de la energía que se pueda producir en el procesamiento de este material con diferentes métodos, ¿no? Entonces, el reciclaje, dependiendo de qué entendamos por él, puede ser químico, puede ser mecánico, de diferentes formas, y en este sentido puede tener subproductos, ¿no? Y estos subproductos generalmente pues, son dañinos también, entonces siempre vamos a preferir un reciclaje sostenible, que es este reciclaje que minimiza la producción de subproductos. Perdón. Después está la recuperación, que tiene que ver con este recuperar, si no es el mismo material que vamos a utilizar, utilizarlo, por ejemplo, como combustible para generar energía o calor. Y finalmente, lo que nos compete como docentes, que es la educación ambiental como una estrategia. Y esta educación ambiental tiene que ser continua. No es porque, bueno, ¿para qué vamos a hablar de residuos? Y seguramente desde tercero de primaria les enseñan dónde hay que tirar los residuos. Sí, pero puede ser que esto necesite siempre estarse reafirmando a cada una de nuestras etapas de edad o etapas de vida. Además, se van mejorando los métodos de gestión, nacen nuevas formas, nacen diferentes necesidades y entonces en este sentido, a lo mejor algo que antes no se recuperaba para su reciclaje o reutilización, ahora sí se hace, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con todos los metales y con todas las tierras raras que se utilizan en aparatos electrónicos. Antes no era necesario o no se tenía planeado recuperarlos y ahora sí. Entonces, no es suficiente decir es que seguramente esto debiste aprenderlo en la primaria, que es algo que nos gusta mucho hacer a los docentes conforme vamos avanzando en el nivel de enseñanza. No es que eso le tocaba a tu maestro de la primaria o ese a tu maestro de la secundaria o seguramente te lo enseñaron en el kinder, ¿no? Y no es así. La educación ambiental es una de aquellos conocimientos y habilidades que debemos seguir fomentando y desarrollando a lo largo de la vida de las personas, y no solamente a nivel escolar o en el sistema escolarizado, sino inclusive en la vida diaria. ¿Qué pasa cuando no gestionamos adecuadamente los residuos? Bueno, pues que estos se vuelven fuente de contaminantes en el ambiente. Y con el ambiente me refiero al aire, al suelo, al agua, a la naturaleza en el sentido de los animales y las plantas, e inclusive para el mismo ser humano. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, siendo o teniendo las características geológicas y fisiográficas que tenemos, es muy común que nuestros residuos plásticos de un solo uso se vayan en los torrentes de drenaje y terminen a largas distancias, a 50 o 100 kilómetros, contaminando otras áreas que generalmente se usan para la agricultura. Entonces, yo siempre decía, ¿por qué estas campañas todavía lo digo, pero ahora veo menos comerciales al respecto, inclusive si estos están mal dirigidos, y esa es una desgracia? ¿Por qué siempre cuando tenemos que hablar de que no contamines con plásticos de un solo uso, productos de un solo uso, hablan o ponen la tortuga con el popote en la nariz o con el plástico de los Six en el cuello, ¿no? Cuando en realidad en la Ciudad de México pues no tenemos cerca un mar, pero tenemos cerca varios afluentes de agua, sobre todo de drenaje, que en esta necesidad de tener que sacarlo todo fuera de la Ciudad de México y de su cuenca, termina estando o contaminando lugares en el estado de Hidalgo, en el estado de México, ¿no? Entonces, si bien estos plásticos no van a estar fuera de mi casa, sí van a estar fuera de nuestra casa, que es la Ciudad de México, y de nuestra casa, que es la República Mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos contaminantes no son bien gestionados y ya llegaron a todos lados y están contaminando, por decir algo, los afluentes de la Ciudad de México? Bueno,
se vuelven parte o se vuelven el inicio de una proliferación de vectores de enfermedades. Y no tengo que decirles, por ejemplo, que el mosquito transmisor del dengue, por ejemplo, ha tenido un repunte terrible, y terrible lo digo porque ha tenido un repunte enorme en población activa a lo largo de todo el año, de los 365 días del año, en diferentes partes de la República Mexicana, que además nos están cercando, ¿no? Es decir, la Ciudad de México todavía estamos, digamos, en una zona libre, digamos, en cierto sentido, por la altura a la que nos encontramos, pero con el cambio climático se espera que plagas, por ejemplo, como el mosquito transmisor del dengue, pudiesen aparecer en nuestro territorio, ¿no? Entonces, y eso lo estoy diciendo por decir algo, como es el mosquito transmisor del dengue y del chikungunya, por ejemplo. En estados, por ejemplo, como Michoacán, Yucatán, ya se encuentran a lo largo de todo el año este tipo de mosquitos, y el contagio puede ser en más de una ocasión, inclusive si me acaba de dar, ¿no? Entonces, esto incrementa el gasto en el sector salud por enfermedades que son controlables, ¿no? Que pueden inclusive desaparecer si se lleva una gestión adecuada de estos residuos, pero también podemos hablar de vectores de enfermedades como son los roedores, y cuando hablo de roedores, pues también hablo de las ardillas, no nada más de las ratas o de los ratones, ¿no? Y además, al final, este tipo de residuos que están mal gestionados, que pueden ser inclusive, no nada más cubrir y ser fuente de enfermedades y de zonas donde se pueden reproducir ciertos vectores, también destruyen los ecosistemas, ¿no? Y para eso, pues no hay que ir muy lejos. Podemos ir inclusive a Xochimilco, podemos ir inclusive a Polanco, no hay que irnos no hay que salir ni siquiera de la Ciudad de México para darnos cuenta el efecto que tienen los residuos mal gestionados en nuestro propio barrio inclusive, ¿no? Entonces, creo que estos impactos, estas consecuencias de una mala gestión, son suficientes para querer cambiar las cosas. ¿A través de qué? Pues a través de la educación. ¿Qué enseñar en este caso, ¿no? Cuando nos proponemos generar una didáctica o un proyecto de investigación, un proyecto de enseñanza para nuestros estudiantes o para una población objetivo específica? Bueno, primero que nada, detectar cuál es el problema socioambiental ligado a los residuos que necesito presentar, discutir y tratar de buscar alguna solución. Relacionar también, ¿no?, las actividades. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros generamos residuos cuando estamos en casa, cuando cocinamos, sino también generamos residuos cuando hacemos una actividad productiva. Una de ellas, y en las que he trabajado, no sé, la vida me ha llevado por ahí, es la agricultura. Entonces, pero podríamos hablar inclusive de la industria maquiladora de textiles, de ropa, ¿no? Por ejemplo, en donde los residuos mal gestionados han impactado negativamente y a lo largo de varias generaciones el ambiente. Es importante que las personas sepan cuál es el impacto, no solamente en nuestra salud humana, sino también en la salud o en de los diferentes componentes ambientales, como puede ser el suelo, el agua y el clima, ¿no? A una escala global. Y sobre todo ligarlos o unirlos a un territorio en específico. Y esto va muy ligado con el proyecto de aprendizaje basado en proyectos, que fue uno de los proyectos de este semestre de las autoridades del IEMS y que fue aplicado a los profesores que nos inscribimos y que acaba de concluir además, ¿no? De lo que podemos hablar, si no es hoy, si no nos da tiempo, podemos platicar en la próxima reunión en la que nos podamos encontrar. Puede ser entonces, inclusive en el salón de clase, en la escuela, se puede ligar a un territorio, pero también pueden ser en las casas, pero también puede ser la colonia o los barrios, pero también pueden ser los pueblos
O, por ejemplo, se puede hacer un análisis de el problema socioambiental a nivel parcela, si es que estamos interesados en las actividades agropecuarias, o puede ser a nivel turístico, ¿no? Inclusive también en los ríos, que son parte importante de la generación o el acceso al agua en las comunidades. ¿Cómo enseñar esto? Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven ahí, obviamente no es la Ciudad de México, es la selva baja de Yucatán. Y a lo largo de muchos caminos, no sé si ustedes lo sepan, pero Yucatán es de los estados mejor calificados a nivel internacional por la gestión urbana, y particularmente dentro de esta gestión urbana se usa o se mide la gestión de los residuos. Y eso a nivel internacional. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Mérida, que es una de las zonas de Yucatán con mayor transformación en el territorio por el crecimiento de la mancha urbana, pues van a encontrar a través de kilómetros y kilómetros de vía, ustedes pueden encontrar este tipo de abandono de residuos, y que además, a grandes rasgos, por ejemplo, podemos tener residuos de la construcción, derivados de la demolición o derivados de la construcción por primera vez de edificios o casas, que están mezclados con residuos del jardín y que están mezclados con residuos sólidos urbanos. Y esto, más allá de tener nombres y clasificaciones, tiene que ver con la cantidad o el volumen que se genera, ¿no? Entonces, pues ahí ya les voy dando, no sé, información que podemos utilizar inclusive para ir diseñando una clase al respecto o un proyecto al respecto, ¿no? Entonces, bueno, parte importante de esto y de lo que se ha aplicado en cada uno de los proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar es la ciencia ciudadana como una forma no solamente de empoderar a las personas con los saberes ancestrales y culturales que podamos tener, porque mi mamá me lo dijo, porque mi abuelita lo hacía, porque siempre lo hemos hecho así, no acabar o no borrar esos conocimientos, sino si nos sirven y han servido a lo largo del tiempo, los podemos seguir usando, pero además dar conocimiento a la gente, a las personas, a mi vecino, a mi hermana, a mi hijo, que nos puedan servir finalmente como comunidad para una mejor gestión en comunidad, ¿no? Entonces, la ciencia ciudadana, por ejemplo, desde el lado de la docencia, es una excelente herramienta, sobre todo en el GEMS, en donde hasta hace 6 meses nuestros estudiantes generalmente eran vecinos de la zona, ¿no? Ahora no sé, como identidad barrial ha cambiado, porque ahora tenemos estudiantes que pueden llegar inclusive de 15 kilómetros a la redonda o 20 kilómetros a la redonda, lo que ya es una distancia bastante importante, pero que finalmente tenemos las mismas problemáticas a nivel territorial con, por ejemplo, los residuos abandonados, y que no hay, por ejemplo, es muy común que nosotros no sepamos qué hacer con este tipo de residuos de la construcción. Cuando vamos a cambiar la taza del baño porque se rompió, cuando vamos a cambiar el azulejo de la cocina que está quebrado, no sabemos qué hacer con él, y dependiendo de la cantidad, inclusive, podemos fomentar la mala gestión, obligando al señor del camión a llevárselo por una cantidad de dinero que nunca va a representar el verdadero costo de esa gestión. Y más allá de aplicar, porque es importante decir que la gestión de los residuos cuesta, más allá de aplicar un monto, es tener la responsabilidad de saber qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Están los residuos urbanos, que son estos que por su magnitud, por su volumen, no representan un residuo especial, pero que además son urbanos porque se generan en un ambiente urbano y que tienen que ver con el uso doméstico de las cosas. Entonces, a este nivel, los conocemos, por ejemplo, hay diferentes clasificaciones, dependiendo del uso que se le da antes de convertirse en residuo, y que pueden ser orgánicos, que pueden ser reciclables, que pueden ser sanitarios, residuos eléctrico-electrónicos, tiene que ver también con los procesos, o sea, estos conocimientos son previos y se tienen que asociar a la ciencia ciudadana. O sea, antes de que un científico ciudadano o un estudiante, en nuestro caso, salga a la calle o en la comunidad
tenga una actividad específica que hacer, tiene que tener estos conocimientos que le van a servir inclusive para hacer su propia clasificación, su propia identificación de materiales. ¿Y qué es lo que pasa con estos materiales cuando no son bien gestionados o que a partir de la gestión que se determine, a partir del camino que deba llevar, cuáles son los subproductos que vamos a encontrar? ¿Qué pasa si no, que por ejemplo son estos microplásticos, los lixiviados, ¿no? O sea, la pregunta de cómo crees que llegó el plástico que tiene el pez en la panza, bueno, pues esa es una pregunta muy importante que muchas veces, pues parece obvia, pero no lo es. La respuesta no es obvia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que platicar con los estudiantes. ¿Qué pasa cuando yo compro un plástico que me dice que es que es compostable o que es biodegradable? ¿Qué significa eso para el generador, para nosotros los consumidores? ¿Qué significa para la correcta gestión? Porque en este caso estamos hablando de una gestión adecuada desde el generador. Antes de que digamos, yo para qué lo separo, yo para qué hago, porque el señor de la basura es justamente antes de la responsabilidad de otros, ¿cuál es nuestra responsabilidad como generadores? Bueno, ¿qué pasa cuando este residuo no es bien gestionado? Pues que se puede quemar o que alguien lo va a quemar o que se puede enterrar o que se puede mezclar con otros residuos que podían haber sido reutilizados o reciclados o recuperados. ¿Y qué pasa cuando no sucede una buena gestión de los residuos, ¿no? Que pueden ser estas plagas, la contaminación, las afectaciones a los ecosistemas y a los organismos que habitan esos ecosistemas. A nivel económico, los residuos, por ejemplo, en las actividades económicas como la agricultura, particularmente y en la ganadería, los residuos van a depender o se van a catalogar dependiendo del momento del cultivo en el que se utilizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente la agricultura utiliza muchos plásticos para, por ejemplo, cubrir las semillas cuando están germinando, para cubrir los frutos cuando están madurando, para cubrir los frutos de las plagas que puedan atacarlos. Y todos estos plásticos, además de estar a la intemperie y tener la facilidad de poderse convertir en microplásticos, también van a estar contaminados con residuos de los agroquímicos que se utilizan en este tipo de actividades. Entonces, no son plásticos que se pueden reutilizar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya van a estar contaminados con contaminantes peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque pueden ser bioacumulables, porque pueden ser tóxicos. Entonces, esto les va a impedir regresar o volver a estar en la cadena o en la cadena de producción, en el ciclo de vida del material. Y que tiene que ver también con estas malas prácticas, como es la quema de estos mismos productos, que es algo de lo más normal, es que la persona que gestiona estos plásticos enormes, les estoy hablando de metros y metros de plástico, lo quema, porque además cuando lo quema, el humo espanta a los mosquitos y a las plagas en general, a los insectos. El problema es que no nada más el humo lo va a respirar el mosquito, o bueno, no sé mucho de biología, no sé si los mosquitos respiran, pero no sé si tienen nariz, me imagino que sí. Pero las personas los van a respirar, ¿no? Y entonces son contaminantes peligrosos que a través del aire van a llegar a nuestros pulmones. Entonces, es algo grave, muy grave, que está sucediendo no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Los estadounidenses dicen que ahí no pasa, pero bueno, a ver, como que los datos tampoco fluyen mucho actualmente. Les da ciertas metodologías que les podemos hacer todos, como que se llama el triple lavado. No estoy hablando del detergente de ropa o el detergente, digamos, doméstico, sino de sustancias como pesticidas, como diferentes agroquímicos que se utilizan en el campo y que se pueden reutilizar no para el consumo humano, porque es algo común en el campo, que como son plásticos muy resistentes, se utilicen para llevar agua,
que después se va a usar para lavarse las manos, beber, ¿no? Entonces, pues va a estar ahí el líquido en contacto, el agua en contacto con los agroquímicos. Entonces, sí es un problema grave, o sea, no es nada que tengamos o que podamos no mirar o cerrar los ojos, ¿no? ¿Qué se hace en este tipo de estudios? Bueno, pues lo primero, lo que nos enseñan es hacer este tipo de diagnósticos a través de entrevistas y encuestas de participación ciudadana o comunitaria, utilizando o a los estudiantes en nuestro caso o a los científicos ciudadanos. Quisiera como pensar que los estudiantes casi se están preparando para ser científicos ciudadanos. Sí es cierto que el IEMS tiene éxito en esto, ¿no? Que yo creo que sí. A lo largo de los años yo me he dado cuenta que sí, que realmente desarrollamos estas habilidades en los estudiantes que los van a hacer finalmente ser científicos ciudadanos, en el caso de van a ser críticos, van a ser humanistas, ¿no? Y bueno, la comparación siempre es importante. En nuestro caso, por ejemplo, Tlalpan 1 tiene una fuerte influencia de actividades rurales, no como actividad económica, pero sí como una actividad cultural. O sea, las familias que viven un poco más hacia el Ajusco, nosotros decimos hacia arriba, ¿no? Sí siguen teniendo actividades agrícolas, tienen animales, no como una cuestión económica, sino como parte de la cultura de la zona. Entonces, yo sé que no es la misma situación en todos lados, pero si pensamos, por ejemplo, que los huertos familiares, los huertos urbanos, también es una de las estrategias del gobierno, de las instituciones, para reducir el cambio climático, la seguridad y aumentar la seguridad alimentaria. Creo que esta comparación rural-urbano nos tiene que llegar, ¿no? O sea, ¿por qué no deberíamos usar en los huertos, igual que en el campo, no deberíamos usar en exceso, no deberíamos usar, pero menos en exceso, los agroquímicos sintéticos? Pues es justamente, primero, porque los residuos que se generan son difícilmente gestionables a nivel individual, se tiene que hacer una cantidad enorme de esfuerzos institucionales que no siempre tienen éxito, sobre todo en México, por problemas de corrupción. Y que mejor es no usarlos, ¿no? Pero el no usarlos, dejando de lado el romanticismo o sea, realmente queremos no usar agroquímicos sintéticos, entonces necesitamos tener mucho empeño en la tierra y eso se aprende en los huertos familiares, en los huertos urbanos. Y reconocer sobre todo las desigualdades socioambientales, es decir, ¿por qué la gente, por qué los campesinos utilizan los agroquímicos? Es por esta desenfrenada necesidad de consumismo, porque quiero las manzanas más bonitas, más brillantes, más perfectas, porque quiero los plátanos con el mejor color, sin manchas cafés. Todo lo queremos perfecto, ¿no? Somos insaciables, somos unos consumistas insaciables. Entonces, por eso es que si el campesino quiere que su producción se venda, no la va a poder vender siendo orgánica. La va a vender si es hermosa, si es grande, si, ¿no? Etcétera. Entonces, pues eso también como cultura tenemos que aprender a que no siempre lo más brillante es lo mejor. Y bueno, a diferentes niveles educativos podemos desarrollar diferentes tecnologías para poder enseñar o aprender, en el caso que sea el que enseña o el que aprende, diferentes metodologías, ¿no? Una de ellas es la geofísica, que en el caso del proyecto que les voy a mostrar, nos ayudó a encontrar hacia dónde migraban los contaminantes. Después también se hizo química ambiental para, después de saber hacia dónde migraban los contaminantes en el subsuelo, si efectivamente se encontraban en las zonas que habíamos predicho. También se hicieron estudios a nivel superficial, en agua superficial, derivado de los lixiviados y afectaciones que no son visibles, ¿no? Porque cuando se combina con el agua no es que uno pueda identificar dónde hay contaminante y dónde no, si estos no son aceites. Y que esto finalmente quede como un aprendizaje para los ciudadanos o estudiantes o científicos ciudadanos.
Hay diferentes alternativas, esas también se pueden enseñar como prácticas agroecológicas para reducir, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pero tenía, ¿no?, como esta idea de enseñarles también cuáles son los efectos, por ejemplo, de la mala gestión de los residuos textiles, en el caso de México y de toda Latinoamérica, que ahorita es un problema muy grave para nosotros, todos los poliésteres que se están utilizando en la ropa de hilos muy delgados, muy finos, que finalmente hacen que la ropa dure poco, ¿no? Se rompe rápidamente o pierde sus características que son las que llaman la atención. Entonces, eso hace que consumamos más, ¿no? Seamos insaciables también con la ropa. Y que además es una ropa de muy bajo costo. Entonces, es rápido, es fácil, es mejor, ¿no? En ese sentido. Y no pensamos cómo se pueden gestionar este tipo de residuos. En el primer caso que les decía, se hizo este estudio en Michoacán, que a partir del trabajo colaborativo, este trabajo fue netamente en zonas rurales con actividades agropecuarias. Los estudiantes fueron estudiantes de licenciatura de una de las universidades Benito Juárez. Salieron, primero tuvimos una capacitación en varias áreas, química, sociología, modelación matemática, climatología y geofísica, para que tuvieran ellos las herramientas, no solamente para muestrear y participar en el grupo de trabajo de campo, sino también para las entrevistas que ellos mismos hicieron a sus vecinos, a sus familiares en las zonas en donde habitaban. Este proyecto se llamó Evaluación de Impactos Socioambientales del Glifosato, entró dentro de un programa del CONACYT que apareció en el 2020, 2021, y que tenía como objetivo encontrar formas diferentes de trabajar la tierra que sustituyeran el glifosato. En particular, este proyecto se hizo en Michoacán, en dos cuencas, en la cuenca de Pátzcuaro y de Chapala, que están al norte del estado, se encuentran con Jalisco. Era una zona, cuando se llevó a cabo, estábamos en pandemia, entonces, además, el narco en ese momento no tenía ningún límite en la zona de Michoacán y de Jalisco. Se tuvo que hacer muchas modificaciones a lo largo del tiempo, derivado de la inseguridad del Estado. Pero bueno, al final, el objetivo fue encontrar cuáles eran los caminos que encontraba el glifosato y otros contaminantes como el paraquat, que son herbicidas, y cuál era el impacto en el ambiente, y si estos impactos ambientales también habían llegado o podían llegar al encuentro con el humano, ¿no? Si ya había efectos o si los habría en el futuro. Tomando en cuenta que ya hay estudios en otras zonas del país, en Chiapas particularmente, en donde se ha encontrado el glifosato en orina y en sangre de personas ligadas al cultivo de soya transgénica. Una de estas discusiones es, ay, no, pero es que los transgénicos son malos. Bueno, no todos son malos, ¿no? Pero particularmente la soya y el maíz transgénico, en particular, tienen incluido el glifosato. Entonces, es por esto que causa mucha preocupación el uso de este tipo de transgénicos particulares. ¿Por qué? Porque tienen incluido ya el glifosato. Para hacerlos resistentes al uso del glifosato, este glifosato y paraquat fueron originalmente utilizados para la quema, no para la quema con fuego, sino la quema química de plantaciones de cocaína y de marihuana, porque matan la hoja de las plantas. Entonces, ¿por qué se usa? Si pues, yo les estoy hablando de las berries, o sea, las frutillas, la fresa, la frambuesa, etcétera, y el aguacate, que tienen hojas grandes. Bueno, pues justamente son plantas. En el caso del aguacate no es transgénico, evidentemente, pero se cubre el suelo bajo del árbol con se esparce el glifosato para evitar el crecimiento de hierbas, de hierba mala, de las plantas que ocupan el territorio y que pueden consumir el agua y los nutrientes que se espera que utilice la planta, en este caso el aguacate o las berries. En el caso del maíz, por ejemplo, y de la soya transgénica, también, como son plantas que tienen hojas desde la parte baja, se hacen resistentes al mismo herbicida para evitar que mueran cuando se esparcen en el aire.
Entonces, cuando son esparcidos estos contaminantes, contaminan el aire, el agua, el suelo, la planta. Quisiéramos pensar que esto pasa en el campo, pero desgraciadamente no con el caso del glifosato, pero otro tipo de plaguicidas que se utilizan en las plantas, por ejemplo en el plátano, sí permanecen en la parte de la cáscara, ¿no? Entonces, afortunadamente el plátano le quitamos la cáscara, pero hay un montón de frutas más que nos las comemos con cáscara y ahí es donde se queda todos los contaminantes peligrosos. Entonces, bueno, este proyecto rápidamente tuvo 4 etapas: ciencia ciudadana, análisis químico, geofísica y modelación. Trabajé yo en la parte de geofísica y de modelación. Se midió a través de las encuestas de estos científicos ciudadanos que generaron estos científicos ciudadanos. Se hicieron 520 encuestas para saber, bueno, muchas de las preguntas eran sobre todos los temas que se estaban tratando en el proyecto, pero particularmente para saber cuál era el conocimiento de las personas sobre la toxicidad y el riesgo de estar cerca. O sea, porque no es que lo tengas que consumir, inclusive podrías comer carne toda tu vida y no comer plantas con pesticidas y estar consumiendo el pesticida. ¿Por qué? Particularmente, por ejemplo, en el estado de Michoacán, como ustedes saben, son consumidores por mayoría de carnitas. Las carnitas están hechas con cerdo, el cerdo come productos vegetales, semillas, que son cultivadas, evidentemente con muchos pesticidas para que sean baratas de producir en poco tiempo. Y finalmente, estos animales, no hablo del glifosato, hablo de otro tipo de contaminantes, pero bueno, se cree que también es el glifosato. Ahorita les voy a decir por qué se cree. Causan diferentes tipos de cáncer y problemas endocrinos y han sido encontrados en las poblaciones. Entonces, no necesitas ser carnívoro, no necesitas ser vegetariano para que este tipo de contaminantes lleguen a tu mesa y lleguen a tu cuerpo. En el caso de, bueno, ok, queremos saber lo que piensan las personas, ahora queremos saber qué podemos encontrar en el suelo y agua. Se hicieron bueno, casi 1000 muestreos a nivel suelo y a nivel agua para encontrar o para identificar si se encontraban ciertas sustancias, entre ellas el glifosato. El glifosato, por su propia naturaleza, no tiene una vida media muy larga, tiende a convertirse en otros productos, y estos subproductos pueden ser no solamente procesados a través del glifosato, sino de otros contaminantes, ¿no? Esa es la magia que hizo Monsanto. Monsanto nos hizo, o sea, es como, digamos, el gran mentiroso que logró que este tipo de contaminantes, porque no solo lo hizo con el glifosato, no fueran fácilmente identificables en el ambiente. Entonces, lo hizo difícil, ¿no? Porque si ustedes encuentran los subproductos del glifosato, no están seguros que sea originario del glifosato, sino de otros 4 o 5 productos, y entonces no podemos fincar responsabilidades, ¿no? Entonces, es como este ladrón que borra sus huellas, no muy bien, pero lo suficiente para que no sean identificables. Eso es lo que pasa con Monsanto, y por eso es que se le atribuye la responsabilidad a Monsanto de estos cambios en las moléculas de este tipo de contaminantes. Para el caso de la geofísica, se esperaba que, bueno, si encuentras evidencias de la presencia de glifosato en ciertos lugares de suelo y agua, entonces ahí vamos a hacer estudios a nivel subsuelo y saber primero cuál podría ser el camino que llevara el glifosato hasta los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque justamente el estado de Michoacán, siendo uno de los primeros productores de aguacate a nivel mundial y de berries, tiene una alta exigencia de necesidades hídricas. Entonces, el agua se está acabando en el estado. El caso es que antes de este año que llovió tanto, la laguna de el lago de Pátzcuaro, perdón, estaba a menos del 60% de su capacidad, y se esperaba que si la sequía continuaba, y que también hay que decirle a los estudiantes, ¿no? O sea, que un año llueva mucho no significa que la sequía ya acabó. La sequía permanece si llueve solo un año y después vuelve a haber falta de lluvia, ¿no? Entonces tenemos que saber ahorita con el pronóstico del próximo año para el Niño, para el fenómeno ENSO,
si va a haber otra vez sequía o bueno, si ya no van a haber lluvias fuertes, ¿no? Entonces, en el caso de que este año llovió mucho, bueno, qué bueno, pero el consumo del agua potable a través de doméstico y sobre todo agrícola y pecuario puede hacer que el lago de Pátzcuaro vuelva a disminuir peligrosamente su volumen. ¿Y esto qué hace? Pues que justamente los contaminantes se concentren, ¿no? Y que al final las personas consumidoras de esta agua y de estos alimentos que se producen con esta agua contaminada, pues sean los que tengan las consecuencias. Y bueno, el caso de los análisis químicos fue que ya en zonas particulares donde ya se había identificado que ese era el camino que seguía el glifosato hacia los mantos acuíferos o hacia ciertos componentes materiales del suelo que después están en contacto con las raíces de las plantas, hubiera ya una mayor evidencia de la presencia de estos contaminantes y en qué concentraciones. Se hizo análisis de laboratorio. En cada uno de estos casos hubo becarios que hacían el trabajo junto con los investigadores titulares. En el caso, por ejemplo, que me atañe a mí, yo hice la modelación ambiental, trabajé en colaboración con 2 especialistas computacionales que entre los 3 desarrollamos, bueno, no desarrollamos, digamos, construimos un modelo a partir de unos ya conocidos, en donde primero se analizaban los posibles, en general, los posibles caminos o transporte que hacen los contaminantes y en situación de cambio climático, con ciertos escenarios que se han modelado para la República Mexicana, saber qué va a pasar en los próximos años, para el 2030 y el 2050 con estos contaminantes. Entonces, lo que se descubre, o más que descubrir, porque ya es algo que se suponía, es que, en efecto, este tipo de contaminantes con el cambio climático se van a concentrar más y va a crecer el peligro en la presencia de estos contaminantes en el suelo y en el agua. Y bueno, finalmente, como parte fundamental de este proyecto fue la propuesta de gestión de residuos agroquímicos, ¿no? Porque, como les decía, el abandono de los residuos, sobre todo de los que están en contacto directo con los contaminantes peligrosos, son abandonados, por ejemplo. No totalmente, pero es muy común que la gente los deje en el campo, o sea, si los usa en enero, los deja toda la temporada, hasta pasan las lluvias y hasta el final recogen todo, ¿no? Si es que lo recogen o lo queman. Entonces, parte de la propuesta fue tener esta propuesta de manejo de residuos peligrosos y de residuos de embalaje de los productos peligrosos, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy exitoso en el sentido de que se lograron los resultados, y también eran estos proyectos que tuvieron no sé, como la mala suerte de llegar en el momento de cambio de autoridades, entonces todo tuvo que ser muy rápido, los tiempos, fue cuando se desaparecieron la mayor parte de los fideicomisos, y entonces el dinero para, por ejemplo, la investigación se regresó a la gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto hizo que ahora la investigación esté también normada por los, digamos, tiempos fiscales, y esto hace que un año de 12 meses se convierta realmente en un año de 6 a 4 meses, ¿no? De acciones efectivas. Entonces, bueno, lo que encontramos es que la regulación siempre tiene que ser muy fortalecida, pero sin educación la regulación no sirve, porque si las personas no saben el riesgo que tienen al usar ciertos materiales, no lo dimensionan, no dimensionan el peligro al que se exponen. Y que finalmente el monitoreo es muy importante. Ok, ya tengo un modelo que me dice que va a aumentar o que va a disminuir la concentración. Ahora tengo que seguir monitoreando para saber si esto es cierto o si no tomé en cuenta otros factores, ¿no? En el caso mío de mis clases, por ejemplo, en el nivel bachillerato, tenemos cerca la ciclovía, entonces hacemos recorridos una vez al semestre. A mí me encantaría ir más seguido, pero no puedo. También tienen que aprender otras cosas en el aula, pero al final del semestre se hace ya un último recorrido en donde se aplican todos los conocimientos, generalmente a finales de Física 2, no en Física 1, sobre el conocimiento del territorio, cómo tomar ciertos datos en muestras en campo,
Evidentemente nunca nos ponemos en riesgo ni seríamos capaces, creo que ninguno de nosotros, de decirle a los estudiantes que tomen muestras si no están preparados para eso y si no tenemos el material adecuado. Bueno, finalmente, discúlpenme todo el tiempo que les quité. Aquí hay algunas de las referencias que utilicé, que hemos hecho con este proyecto y con el otro proyecto. A partir de este proyecto nació el de Chiapas, como les decía, en zonas rurales, ya no solamente asociado a la actividad económica agrícola y pecuaria, sino simplemente en las zonas rurales donde tenemos pequeñas comunidades que generan RSU, es decir, residuos sólidos urbanos, y que además tienen la milpa o que tienen el huerto y que esto, entonces, ¿qué haces con tus residuos orgánicos? Los aviento a las plantas, sí, pero esa no es la manera correcta de gestionarlos. O sea, si tenemos el huerto, de todas maneras tenemos que hacer compost. De todas maneras tenemos que preprocesar los productos orgánicos o los residuos orgánicos, porque si no, no van a poder ser absorbidos o procesados por la naturaleza, ¿no? Tenemos que hacer un preproceso y eso es lo que este tipo de manuales nos ayudan, ¿no? A identificar, a diagnosticar, a proponer diferentes métodos de manejo. Estos manuales los hemos hecho específicamente para el área de estudio. No es un manual genérico que se haga, nada más se aplique, sino que pues en general son manuales hechos in situ para las personas a las que están dirigidos. Entonces, en zonas rurales tenemos imágenes de la zona rural, ¿no? No vamos a poner la torre latinoamericana en zonas donde lo que ven son maravillosos atardeceres en la playa. Entonces, bueno, hasta aquí termino. Muchas gracias. Gracias, Tair. Muchas gracias, súper interesante. Pues vamos a tomar unos minutos más para preguntas o comentarios que le quieran hacer a Tair. Adelante, César. Hola, Tair, ¿qué tal? Pues muy interesante, digo, me surgió una duda como muy particular con algo que dijiste de los residuos de la construcción. O sea, si tú sabes cuál es la manera correcta de procesar esos residuos. Ahorita, por ejemplo, en los planteles están desarrollándose los proyectos estos de participación ciudadana y están haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, digo, sería interesante saber cómo se procesa eso y también preguntarte si has desarrollado algún proyecto de ese tipo, ¿cómo se hace la vinculación institucional una vez que, por ejemplo, identificas alguna problemática? Aquí en el plantel tenemos acá afuera el paradero, por ejemplo, de Constitución, y pues hay un montón de basura que se genera, ¿no? Si de repente por ahí pensamos en hacer algo, algún proyecto de intervención, ¿cómo es esa gestión institucional que se tendría que hacer para poder llevarlo a cabo? Bueno, sobre los residuos de la construcción, por ejemplo, en el caso de las escuelas como el nuestro, como el IEMS, el IEMS tiene que hacer la solicitud de recolección. O sea, ¿qué haces? Bueno, pues vas a la página de SEDEMA de la Ciudad de México, si estás en la Ciudad de México, si no en la página de tu estado. Si no tiene página el estado, todos los estados ya tienen página de Secretaría de Ambiente, de sus secretarías de ambiente, tienen un catálogo de empresas que hacen el servicio. En el caso de la Ciudad de México existe el catálogo, ustedes pueden buscarlo, es difícil de encontrar, bueno, hace mucho que no lo busco, pero no es tan obvio, pero buscando en su lupita, en la lupa que tienen ahí, tienen el directorio de empresas recolectoras o de transporte de residuos, y entonces ahí aparece, generalmente es un PDF en el que te dicen empresas que recolectan residuos peligrosos o residuos de manejo especial. Tiene un teléfono y tiene un responsable, ¿no? Digamos como un DRO, pero no es un DRO, es un responsable del centro de acopio, y tú tienes que llamarle y hacer la solicitud, además de ir ya que tienes el contacto,
ir a la alcaldía y solicitar el pago de servicio para recolección. Y entonces te dan unos formatos. Y en esos formatos tú dices cuánto es lo que te van a recolectar. No es fácil porque justamente no tenemos esta educación en la que, por ejemplo, calculemos a ver cuál es el volumen de residuos que necesitas que te lleven. Ya desde ahí esas preguntas así, metros cúbicos, ahí se echó a perder todo. Yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer como docentes es justo eso, o sea, ya les enseñamos a sacar volúmenes, pero pues ahora que esos volúmenes sean de cosas realistas, como por ejemplo los residuos de cambié el baño, ¿no? O hice un cuarto nuevo. Entonces, bueno, en el caso de las escuelas, me parece a mí que debería hacerse a nivel institución. O sea, el IEMS como un global hace la solicitud. El problema es que el IEMS va a decir es que cada uno de mis planteles está en una alcaldía distinta. Entonces eso llevaría a que el responsable es pues el coordinador de cada plantel, ir a la delegación, a la alcaldía y ahí solicitar que igual, ¿no? Oye, necesito que me recojas los residuos, por favor, dame mis vales de recolección y entonces ponerte en contacto a través del directorio con un transportista específico para la cantidad de residuos. En ningún caso, el camión de los servicios urbanos, el de servicio de limpia, en ningún caso te puede recolectar. Si eso hacen, está mal. ¿Y por qué está mal? Porque no lo va a poder llevar a la estación de transferencia. Lo va a llevar a algún lado a deshacerse de él y generalmente pues ellos no pueden entrar con sus camiones de servicio de limpia, no pueden entrar a los espacios donde se acopia este tipo de materiales. O sea, no les dejan, no tienen permiso, ¿no? Entonces, pues generalmente lo abandonan ellos. Entonces, por eso no se debe, igual que no se debe dar nada al camión que te grita, compran cosas usadas. ¿Por qué? Porque justo es lo mismo. Ellos a ti te recolectan y tú inclusive hasta se los regalas y les pagas porque se lleven el colchón, ¿no? La estufa vieja. Pero eso, ese señor del camión o señora no va a tener permisos para entrar ni a la estación de transferencia de residuos, ni a las zonas específicas de acopio de residuos del que sea, ¿no? En el caso de material de la construcción, metales, electrónicos, no va a tener permiso, entonces lo va a abandonar. En esencia lo va a abandonar o lo va a llevar a una zona en donde se puedan sacar materiales, por ejemplo, metales, ¿no? Entonces, lo mejor es ir a la alcaldía y ahí pedir informes, ¿no? Oiga, necesito que se lleven, pero sí, lo primero es calcular el volumen de lo que necesitas que se lleven, porque puede ser un costal, pero puede ser también 3 costales o 10 costales. Necesitamos enseñarles a los chavos a calcular ese tipo de volúmenes. ¿Cómo se hace el contacto? Me parece que dependiendo de la alcaldía en la que estemos trabajando, se tiene que hacer directamente. Ahora, o sea, no se debería porque tenemos autoridades que nos representan, pero, por ejemplo, si yo le digo a mi coordinador, oye, coordinador, por favor, ve y necesitamos limpiar la calle porque hay muchos camiones abandonados que ocupan espacio y además se vuelven focos de inseguridad porque ahí atrás no sabes quién está y quién te va a aparecer a las 8 de la noche, pues el coordinador me va a decir, no, pues es que ya hicimos la solicitud y no pasa nada, ¿no? O sea, no vienen a recogerlos porque ahí siempre sale alguien a decir que ese camión es suyo. Entonces, a partir de esas experiencias, creo que el contacto sí debería ser a través de atención ciudadana de las delegaciones o alcaldías. Personal. Gracias. Gracias. Adelante, Rosalía. Hola, Tair. Muchas gracias, por la charla. Siempre se aprenden muchas cosas, ¿no? Yo tengo el manual y fíjate que lo trabajé este semestre con los chicos en el PAT, justamente para hacer composta, que a mí me parecía como algo obvio, pero a los chicos no les pareció tan obvio. Entonces estuvimos trabajando un poquito y ya dijeron, voy a hacer esto en mi casa, ¿no? Y dije, bueno, un poco, ¿no? Se va avanzando. Pero estaba pensando que tal vez haría falta una materia, ¿no? En el IEMS para hablar de esto que es tan necesario, pues. Entonces, eso y felicidades también por la charla y por compartirnos el texto. Gracias. Me da mucho gusto, Rosalía, que estés usando el manual. Deberíamos hablar al respecto porque me gustaría saber tu opinión.
Rosalía ya tiene el manual de zonas rurales y ahí viene toda una sección de cómo hacer composta. Ahí está el manual. Entonces, creo que sí deberíamos dejar de mirar tanto las estrellas, mirar un poco por nuestros pies para ver qué nos atraviesa, ¿no? Y es un poco lamentable lo que pasó con este rollo de los proyectos STEM, porque lo primero que nos pedían a los docentes era trata de solucionar un problema que haya en tu plantel. Pero eso también, pues, limita mucho la imaginación de los estudiantes, ¿no? O sea, es como lo que pasa en mi plantel, y entonces la mayor parte de los proyectos eran sobre recuperación de agua. Claro que ese es un problema que nos preocupa a todas las personas, no solamente a los planteles, a toda la Ciudad de México, pero quedan tantos temas fuera, ¿no? Por este reduccionismo a solamente lo que pasa en tu plantel, o sea, es terrible. Pero bueno, de eso me gustaría hablar más, sobre lo que pasó en este tipo de proyectos. Creo que es algo de lo que tenemos que aprender nosotros los docentes y cómo podemos superarlo, cómo superar ese tropiezo y seguir adelante, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias, Rosalía. Me encantó que hayas aplicado el libro. Gracias. Gracias, Tair. Pues está súper interesante. Ojalá podamos llevarlo esto seguir con este tema en las jornadas. Nos des a conocer el manual, yo no lo tengo. Nos lo compartas también en las jornadas, pues un taller. Y yo solo quiero dar un comentario. La verdad es súper importante la información que nos estás dando, creo yo. Yo la desconocía, de estos temas, estas investigaciones sobre el glifosato y el paraquat, que es la primera vez que lo escucho. Creo que pues, docentes y la comunidad necesitamos conocer esos resultados también. Y por un lado está eso, conocer la actualidad de estos problemas de salud pública y de gestión de residuos. Y por otro lado, pues justamente nuestras acciones a nivel escolar. Sería muy interesante saber cómo usar el manual. También sería muy interesante conocer las experiencias que tuvieron los que estuvieron inscritos en este curso, taller, no me acuerdo cómo que tuvieron, impacto ambiental, pues, pues es muy relevante, la verdad, porque creo que nos estamos quedando muy atrás, solamente en la separación de los residuos, es todo ya lo que, en eso nos hemos quedado a veces. Bueno, pues no sé si quieran alguien más comentar o preguntar algo a Tair, o Tair cerrar con algún comentario final. Pues muchísimas gracias. Ya saben, esta plática queda grabada y yo espero que antes de que termine el semestre ya estén todas arriba se los prometo. Y no sé si nos vemos más, Juli. Sí, el siguiente jueves, aunque, bueno, vamos a valorarlo porque entiendo que es un día que ya está gestionado para día, ¿cómo le llaman? De asueto, para toda la comunidad del James, ¿no? Ya lo vamos a platicar. Okay. Sí, aunque sí está agendada una charla más. Muy bueno, bien. Pues muchas gracias a compañeras, a compañeros que nos acompañaron, gracias Tair. Pues la verdad es que bueno, sean la gente que no está, se ha perdido de muchas cosas. Buenas Muchísimas tardes, gracias. Hasta luego. feliz fin de año, que cierren bien su semestre. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.